¿Qué tal, queridos amigos? Se va una, entra otra. Todo se trata de propaganda. La gran propaganda de la cuarta transformación al estilo de Goebbels, el gran propagandista de Hitler. Eso es lo que estamos viendo en nuestro país. El mismo día, para que no haya duda de que se trata de una persecución política, salió de la cárcel Rosario Robles y entró a la cárcel Jesús Murillo Caram, ex gobernador de Hidalgo, ex subsecretario de Gobernación y ex procurador general de la República, cuando todavía se llamaba así esta institución. No dudamos que esto sea para suavizar las presiones que ejercen las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. No dudamos que esto sea también como consecuencia de que Jesús Murillo Caram aún tiene alguna relevancia dentro del PRI. Desde luego se trata de un sujeto deleznable, en lo particular a mí así me lo parece, he tratado con él en alguna ocasión, y sé que no es un hombre digno de confianza. Pero de esto, a culparlo por torturar a 6 criminales, me parece muy difícil que él hubiera estado presente en la tortura, de perseguirlo por la persecución de los 43 de Ayotzinapa y perseguirlo además por faltas a la administración de justicia, por no haber revelado la verdad acerca de este caso, me parece una enorme barbaridad. Miren ustedes, en el caso de Ayotzinapa hay tantas cosas que quedaron en el aire que no se puede culpar a una sola persona. Porque ahí entran hasta el expresidente Peña Nieto, el propio Andrés Manuel López Obrador, que era amigo cercano de la famosa pareja de los Abarca, que dominaban Iguala como les daba la gana. De hecho, se estaba haciendo un verdadero festín apoteósico para el informe de la directora del DIF, la esposa del señor Abarca, cuando ocurrieron los lamentables hechos que todos conocemos. Pero a partir de ahí hay que decir que en nuestro país hay una matanza similar y hay desaparecidos en mayor número que entonces. Que en nuestro país la justicia no ha funcionado más que por línea específica del Ejecutivo. Y entonces en esta circunstancia, la persecución a Jesús Murillo Caram, que además fue de pronto y además se realizó en fin de semana para que no pudiera salir, en dado caso, de una prisión preventiva de inmediato, sino que tiene que esperar hasta el miércoles próximo, cuando terminan algunas vacaciones y pueda llevarse a cabo la audiencia preliminar para saber cuál es su condición jurídica. Pero el golpe ya se lo dieron de cualquier manera, 5, 6 días en la cárcel de entrada. Esto no es justicia, esto es revancha, esto es un caso político. Yo no seré quien defienda a Jesús Murillo Caram como parte de mi labor de crítico. No lo defenderé porque conozco muchas arbitrariedades por él cometidas, pero la justicia en México no puede depender de la autocracia presidencial. De repente dice el señor López Obrador, vamos a meter a la cárcel a Murillo Caram, porque él es el que ordena todo, no nos hagamos tontos. Y sacamos a Rosario Robles para que balanceemos ahí, para que no se vea que es un ataque formal en contra del régimen pasado. Eso es lo que seguramente dirá en la mañanera del lunes, que todo se debe a la corrupción y a la inmoralidad del pasado, como parte de la tremenda campaña que quieren realizar para 2 fines.
ganara como dé lugar los estados de Coahuila y el Estado de México, y sobre todo preparar a sus linces políticos para que de ninguna manera Morena pueda ser desechada en 2024 como debiera ser en cualquier país civilizado, porque no creo que haya una nación salvo México a la que le guste ejercer el masoquismo político, el suicidio permanente, porque nos hemos equivocado muchas veces. La población se equivocó con Peña Nieto, se equivocó con Andrés Manuel López Obrador, se equivocó con Fox, con Calderón, con Cedillo, con Salinas. Venimos equivocándonos desde hace muchos sexenios. Y vean ustedes los resultados. Mientras hay democracia, se supone, la realidad es que vamos retrocediendo a pasos agigantados. Y eso que el señor secretario de Gobernación, sacado de las cloacas de Tabasco, bueno, de la gobernatura de Tabasco, para ser secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, llega a decir que ya para qué hablamos del INE si este ya va a desaparecer. Este era el objetivo. Lo dijimos antes de la famosa revocación de mandato, el proceso de revocación de mandato que no sirvió para maldita la cosa, porque toda la publicidad se enfocó a elevar el ego del señor López Obrador y sobre todo a amedrentar a la ciudadanía y a convencerla de que la votación que el propio presidente generaba y que el presidente dijo que no, que debería votarse a favor de que se persiguiera a los expresidentes, a pesar de todo eso, pues no había ningún resquicio de estabilidad y de equilibrio en una elección amañada y sobre todo absolutamente estrecha. Ahí están las consecuencias. Del 10 de abril a la fecha, vean ustedes, todo el daño que se ha causado a la nación. No es poco. La salida de Rosario Robles, que solo tiene que ir ahora a declarar, a firmar cada semana a la penitenciaría, es otra prueba más de que no se ejerció justicia en este caso. Tampoco voy a ser yo quien defienda a Rosario Robles. La cuestioné severamente en su momento, cuando se le denunció por estar dando cauce a la famosa estafa maestra. Se le denunció mucho antes de que llegara el señor López Obrador a la presidencia, ¿eh? No se le denunció cuando López Obrador ya era presidente, sino que López Obrador quería un trofeo, y el trofeo fue Rosario Robles, cuando llegó él a la presidencia, pero antes ya había creado el clima para lincharla. Claro que Rosario Robles es responsable, por supuesto que es responsable de la famosa estafa maestra, pero si ella es responsable, también son responsables los dos secretarios de Hacienda con los que trató, es decir, Luis Videgaray Caso y José Antonio Amit Curibreña, y por supuesto es responsable el expresidente Enrique Peña Nieto, cuya impunidad enferma. Se abren expedientes contra él, pero nadie le toca un pelo. Es parte del acuerdo que permitió la avalancha electoral a favor de Andrés Manuel, el acuerdo que permitió que Andrés Manuel no tuviera duda de que iba a ser el próximo presidente de México. Por eso se colocó en el PRI a una figura que no era priista, un caso absolutamente insólito dentro de la historia de este partido. Un hombre que no era priista, José Antonio Meade, encabezando la campaña para la presidencia de la República. Y un joven, Ricardo Anaya, el que fue chamaqueado por López Obrador,
con poca experiencia en la lid política, aunque brillante, inteligente, porque lo considero así, ahora tiene que estar en los Estados Unidos porque ha sido acusado de corrupción por haber construido un taller sobre un terreno suyo. Esto es, si esto es corrupción, entonces, ¿qué es lo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo de Andrés Manuel López Obrador? Casas a sus hijos en Houston, plusvalía para su terreno de la chingada en su ranchito ahí de Chiapas, impunidad para sus hermanos que recibieron descaradamente dinero por servicios non santos al partido de sus amores, Morena, primas que tienen contratos lesivos con Pemex, y eso hablando nada más del aspecto familiar, porque si nos vamos al aspecto político y al gabinete presidencial, nos encontraremos con innumerables casos de corrupción. Como siempre lo digo, basta mencionar el nombre de Manuel Bartlett para saber que la corrupción está muy elevada en grados dentro del gabinete de López Obrador. Una corrupción que va aparejada sobre todo por la comunión que ha tenido con las bandas criminales, con los sicarios del narcotráfico. Esto ya pesa sobre los hombros de López Obrador para el juicio definitivo de la historia, que desde luego va a perder. Va a perder porque no hay manera de que salve los señalamientos que le haremos después de que termine su periodo, si es que llega a terminarlo, porque si lo que pretende es alargarlo ensuciando sus corcholatas, pues será una catástrofe. Y si lo que pretende es dominar a la corcholata que gane en el sexenio próximo, está rotundamente fuera de sí. Ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que el señor está enfermo, enfermo de odio, enfermo de rencor, enfermo de egolatría, enfermo de sus neuronas cerebrales. Esto en un país civilizado y con apego al derecho tendría que ser motivo para internar al señor López Obrador y que hubiera un testimonio médico acerca de si tiene o no facultades mentales para seguir gobernando a nuestro país. Esto es lo que se tendría que hacer y se tendría que hacer ya. Ahora el trofeo es Murillo Karam. Por cierto, ¿se acuerdan de que le regalaron la liberación del Bester Gordillo el día en que fue ya designado presidente electo de este país por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal? Pues bien, el Bester Gordillo ya también salió a decir que es una vergüenza lo que está pasando en la Secretaría de Educación Pública con la incorporación de esta señora, un párvulo, una párvula, que no tiene ninguna posibilidad de hacer una tarea digna, Leticia Ramírez. ¿En qué cabeza cabe que necesariamente tengan que ser mujeres y maestras de primaria las que ocupen una secretaría de tanta importancia y con tanto presupuesto? Ya se va Delfina a hacer campaña en el Estado de México y se va dejando a la Secretaría de Educación Pública en estado de desastre. Ni siquiera le pidieron que limpiara la casa un poco antes de que llegara la candidatura. No, que se queden las cosas así. Ya después se verá si se fincan o no procedimientos legales superficiales o profundos, depende de la situación, para cada caso. Es el presidente el que lo determina. Es el presidente el que escoge a quién perseguir. Es el presidente el que levanta la mano para decir, tipifiquen los delitos que sean necesarios, pero vamos por para que no se vea que la salida de Rosario Robles es un punto de debilidad por parte del gobierno de la República. Después de
casi 4 años de estar detenida, de estar presa, Rosario Robles ve la luz pública, sale a su casa y festeja por haber superado este trance doloroso. Y el trance doloroso de los mexicanos, ¿cuándo nos van a permitir superarlo? Cuando termine López Obrador. De esto vamos a hablar mañana, se los prometo. Vamos a hablar de cómo debe ya actuarse contra Andrés Manuel López Obrador. Sin género de dudas, definitivamente, con la fuerza de la soberanía popular. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.